Hola, buenos chicos y chicas. Bueno, vamos a ver hoy la defensa siciliana, la variante Sveshnikov. Bueno, y vamos a ver de qué va, ¿no? Sabes que esto hasta aquí, bueno, pues es normal, la siciliana abierta. Y aquí directamente se juega este E5, ¿no? Em, Jugadas posibles. Bueno, aquí lo principal es hacer un caballo de B5 con mucha diferencia sobre cualquier otra cosa. De hecho, el resto no sé si tiene mucho sentido mirarlo porque pensad que hay, por ejemplo, la base de datos 22.800 partidas con caballo de B5 y la siguiente es caballo B3 con 134, con lo cual yo creo que tiene poco sentido, ¿no? Con caballo B3, alfil B4, no quiero andar mucho más en ello. Y con caballo F5, aquí tenemos, por ejemplo, este D5. Son jugables, todo esto es jugable. Habría que andar un poquito, pero bueno, yo creo que no merece mucho la pena. La otra idea es este caballo por C6, que es muy probablemente no muy buena jugada. Después de caballo por C6, de hecho, hay cierta ventaja para el negro, ¿no? Una ligera ventaja, pero bueno, suficiente. Vamos a ir a lo principal. Después de C5, caballo de B5. Y vamos a ver aquí lo que se suele jugar, ¿no? Lo que amenaza el blanco es meter un caballo en D6, ¿no? Por eso el negro juega D6 automáticamente. Y aquí hay básicamente dos ideas, ¿no? Alfil G5, que es la principal, y caballo D5. Con caballo D5 suele hacerse un caballo por E5 y E por D5, ¿no? Y aquí, bueno, pues el caballo tendrá que retirarse y dependiendo de dónde se retiraremos, ¿no? Pues, bueno, si por ejemplo hace caballo B8, pues tenemos un C4, reforzamos el centro. Yo creo que considero que el blanco se queda muy bien en esta línea, ¿no? Bueno, un juego muy cómodo, con buen espacio y todo muy bien. Alfil G5 es lo principal, ¿no? En este caso, os decía esto, el blanco se queda bien, pero el negro no se queda mal tampoco en absoluto, ¿eh? Tampoco quiero que quede claro. O sea, por ejemplo, para alfil 7 dan un 28 para blancas y un 23 para negras. Yo creo que es totalmente saludable. Con A6, un 28 para blancas y un 31 para negras, en cuanto a porcentajes de victorias, ¿no? Quiero decir que, para mi gusto, es un juego cómodo para el blanco, pero no significa que eso le vaya a dar más posibilidades de ganar, ¿no? Simplemente, sino que, bueno, es un juego más cómodo. Después de D6, alfil G5 es igual, es mucho más principal, ¿no? A6 la jugada principal y tras caballo A3, B5. Bueno, la idea es amenazar con hacer un doble sobre los caballos, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente jugada. Aquí hay dos jugadas. La principal es caballo D5, pero también se da este alfil por F6 directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tras G por F6, caballo D5 y tras F5, bueno, ese peón quiere romper, vemos que el caballo de A3 queda un poquito desplazado y esos dos peones que están doblados se van a desdoblar y bueno, quedan un poco débiles, ¿no? Aquí si alfil D3, pues tienen alfil E6 y tras enroque corto, alfil por E5, E por E5, caballo E7 y bueno, el blanco ha dado la concesión de poner un peón en su casilla fuerte de 5, ¿no? Un peón propio, lo cual pues igual no es lo que más deseaban, pero no va a tener un mal juego en absoluto. Posiblemente, o lo que da más porcentajes son de tablas en estas posiciones. Esto con la línea de alfil de 3, pero también tenemos la línea de alfil por B5, ¿no? No es ni mucho menos principal, pero bueno, aquí es lo que nos muestra el libro. Con esta línea de alfil por B5, tras A por B5, caballo por B5, bueno, comenta que tenemos tanto dama H5 como caballo de B a C7. Y tras torre A4, caballo B a C7, rey D7, enroque, torre por E4 y dama H5 y caballo D4. Bueno, aquí si lo vemos, el rey está un poco expuesto, pero lo que nos dice el módulo es que son tablas. ¿Esto es lo único que hay? No, pues realmente no. Pese a que en el libro es lo que nos han dicho como que son las jugadas principales, cabría analizar C3 y cabría analizar E por F5 y ahora habría que analizar también G3, ¿no? Estas jugadas son más principales que no ese alfil por B5. Vayamos a por la primera. Tras C3, ¿no? La jugada más hecha
alfil G7, E por F5, alfil por F5, caballo C2. Bueno, es la idea de hacer C3, recolocar su caballo de aquí hasta aquí, muchas veces a llevarlo a E3 para apoyar a su caballo de D5. Enroque, caballo de C a E3, alfil E6, alfil D3, F5 y enroque. Y bueno, pues aquí también un juego totalmente equilibrado. Hemos dicho C3. ¿Qué más aparte de C3? Este E por F5. Aquí tras E por F5, alfil por F5, C3 de nuevo, alfil G7, caballo C2, enroque, caballo 3, alfil E6, alfil E3. Veis que se repiten muchas ideas. Y tras F5 enroque, torre A7 de nuevo. Y aquí viene este A4. Esta es una jugada principal que está muy bien. Intentando atacar de forma lateral, tras caballo 7, caballo por, torre por, y A por B5, A por B5 y alfil por B5. Bueno, considero que es parejo por los dos bandos, aunque si bien es verdad, bueno, pues que hay muchas tablas también, ¿no? En muchas partidas, aunque hay algunas victorias por parte del negro o del blanco, incluso en la élite, ¿no? Por ejemplo, hay una partida en que Anand pierde contra Peter Leko, donde ganan negras en el 2005. Esto con este E por F5. ¿Y qué más? Después de E por F5 también teníamos este G3, como os he dicho, ¿no? Esta idea también me sonaba, también la había visto. Tras F por E4, alfil G2 y tras alfil E6, alfil por E4. Bueno, es otra idea, ¿no? Alfil G7, dama H5, torre C8 y C3. Bueno, este peón en estas variantes lo estamos moviendo a C3, pero a veces también es posible meterlo en C4. No quizás en estas, pero sí que se da en algunas partidas. Aquí, bueno, comenta que tras caballo B7, pues torre D1. Y bueno, sigue, ¿no? Con algunas líneas y ideas. Pero bueno, yo creo que os podéis hacer un poco la idea, ¿no? Pongamos por caso, si hacen torre C5, caballo B4, dama B6, dama G5, dama E3, F5, alfil G2, E4, caballo a C2, A5, viene el caballo, alfil G4, caballo B4 y B3. Bueno, estas son ya partidas más jugadas. Estaba esperando a ver si se daba algún enroque, pero he visto que no. Quedaos con las primeras jugadas simplemente, con esta idea de utilizar el alfil y meter la dama en H5. Yo creo que esto es lo importante. C3 tiene todo el sentido porque bloquea la diagonal y bueno, apoyar a D5 es lo importante y si no, pues se saca el caballo, ¿no? Como ya sabemos que se trabajan las casillas fuertes, ¿no? En ese sentido. Bueno, aquí habéis visto las principales. Después está esta idea de alfil G5 y alfil por F6. Alguien se preguntará seguramente, oye, ¿qué pasa, Rubén, tío? Pero no puede ser que después de alfil por F6 coma la dama y así no doblamos ningún peón. La realidad es que esto es bastante ventajoso para el blanco, ¿no? Y la estadística se lo muestra. De 16 partidas, el 75% lo han ganado blancas. 19% tablas. Ya os podéis hacer un poco la idea. Y alguna vez sí que ha ganado negras, pero poco. ¿Por qué? Porque este caballo va a meterse en D5. Y después de dama de 8. Ahora, por ejemplo, si se da este alfil por B5 o un C4, C3 es igual la única opción que le da al negro de encontrar algo medio bueno. Pero este caballo se convierte en un super caballo aquí en el centro. Y en cualquier momento que lo podamos apoyar con el otro caballo, de alguna forma, vamos a estar muy bien. Aquí la jugada principal es este alfil por B5 y tras A por B5, caballo por B5. Ya veis que estamos tocando este punto. Tenemos aquí un par de peones pasados, ¿no? Bueno, complicado yo creo para aquí, para jugar para el negro, ¿no? Hay varias partidas que lo demuestran y casi lo enseñan, ¿no? Por eso con la dama no es muy buena idea comer. Hemos enseñado la línea de alfil por F6, no es la única, y ahora veremos la línea más principal con caballo de 5. Bueno, la idea es meter más presión sobre el caballo, ¿no? Y a colocar el caballo en el centro y no permitir el doble. Tras alfil E7, comemos. Y aquí pone como principal alfil por F6, si es así. Vamos a ver las ideas, ¿no? Aquí el negro quiere meter una torre en B8, avanzar a B4 y su alfil pasarlo a la casilla G5. El blanco, por su parte, quiere hacer el avance C3 para dejarle un hueco al caballo, que va a pasar a C2 y de ahí, desde C2, pues, como casi siempre, a E3. O sea, de aquí este caballo pasa a esta E3, ¿no?
Y por eso la idea es esa, por eso el negro quiere colocar su alfil en G5, para cambiar su alfil por ese caballo, ¿no? La cuestión es quitarle un poco de fuerza. Un poco de fuerza. Veamos un poco cómo podría seguir. Tras C3, enroque. Caballo C2, alfil G5, A4, esa ruptura lateral muy conocida y muy necesaria. B por E4, torre por E4. A5, alfil C4, torre B8. Si os fijáis, no ha hecho todavía caballo E3, porque si no es que el alfil se lo comería. Tras B3, rey H8, caballo C3, G6, de momento no. H4, alfil por. Sacrifican un peón para conseguir abrir una columna. Varias partidas, bueno, algunas han dado tablas, por ejemplo, hay una partida entre Anisigiri y Shirov donde ganan blancas. Tras este alfil G5, F4, E por F4, G por F4 y alfil H4. Rey de 2, caballo de 7 y dama G1. Bueno, quieren ir al ataque, ¿no? Aunque esto ya da más para tablas. Vamos un poquito para atrás, que quería ver otra idea que os quería comentar. Aquí, que no hemos dicho antes. En este momento, la otra línea es con C4, ¿de acuerdo? Y esta línea también hay que verla. Aquí lo hemos jugado es B4, caballo C2, A5. En este caso, el blanco pues concede de alguna forma esa progresión por parte del negro en el flanco de dama. Pero por otra parte, pues tiene este peón reforzando a D5, lo cual es interesante. Aquí tras G3, enroque alfil G2, refuerza en D5, como veis, y tras alfil G5, enroque, caballo 7, caballo C3, alfil por, caballo por. Bueno, no nos importa sacar el caballo del centro, como veis. Aunque sí, no se ha jugado otra cosa que no sea caballo por E3. Yo creo que tiene bastante sentido. No queremos que nos cambien el caballo y tenerlo que ocupar con un peón. Y aquí ante algo como alfil E6, pues dama D3, dama C7 y torre a D1. Bueno, reforzamos el centro, torre BD8, B3 apoyamos al peón, A4, torre D2, caballo C6, torre FD1, A por B3, A por B3 y torre A3. Caballo C2, torre A2 y caballo E3. Bueno, aquí se dio una partida entre Carlos Moreno y Neves Díaz. Os he dicho las jugadas más principales, lo más jugado. Creo que son posiciones muy interesantes, ¿no? Que las podéis experimentar. Sobre todo, fijaos en la idea entre la diferencia entre C3 y C4 y probadlas. C3 igual tienen varias cosas positivas y pues que C4 también, ¿no? C3 evita también el salto del caballo a D4, ¿no? Que también es una cosa que evita C3. Y bueno, pero con C3 también le da un punto para romper en B4. Todo son ir mirando. Si os fijáis o si veis, por ejemplo, lo que os he dicho alguna vez de, por ejemplo, el PDF del gran maestro Michel Rajal es extensísimo, ¿no? Y lo que explica Sabrina Vega, que es otra especialista sobre Sveshnikov o Pelicán, también es muy extenso, tiene muchos vídeos y es muy profundo y hay que analizar poco a poco, ¿no? Todo lo que nos interese. Pues bueno, hasta aquí. Yo creo que lo hemos hecho todo. Espero que os haya gustado. Yo intento, digamos, dar un punto de vista sobre el libro de Aperturas de ajedrez para niños, igual extenderlo un poquito según análisis de ordenador o también igual bases de datos, ¿no? En este caso la base de datos de Lichess. Intento comprender lo que dice y por qué lo dice. Encuentro que el libro tiene mucho sentido. Dice para niños, pero yo creo que fácilmente puede ser para jugadores bueno, de cierto nivel, ¿no? No solamente principiantes, sino igual jugadores intermedios. Hay muchas ideas que para mí son muy interesantes. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.